Siempre estamos en cambios y más cambios. Usted para venir para acá se tuvo que cambiar la ropa a lo mejor con la que durmió. Eso siempre, todos los días inclusive, estamos sujetos a eso. A cambios, a veces pueden ser cambios buenos, a veces pueden ser cambios malos, pero ciertamente que están. Los niños todo el tiempo están, hoy los vemos chiquiticos, después los volvemos a ver, están más grandes. Y así, estaba viendo unas fotos de mi familia que me envió una hermana mía, de hace algunos años, unos añitos atrás, cuando yo tenía el pelo negro. Y cuando tenía también. Y uno dice, wow, cómo pasa el tiempo. Francamente, como le decía a mi hermana, es como la niebla, ¿no? Que se desvanece. Como la flor del campo, como era la palabra del Señor, y eso pues siempre vienen esos cambios. Ahorita se habla mucho del cambio climático. Nuestro cuerpo también está en cambio, dicen por ahí unos estudios que se pueden perder entre 30.000 a 40.000 células por minuto. Equivale a alrededor de 50 a 70 millones de células por día, principalmente a través de la piel. Imagínense ustedes. Y uno ni se da cuenta. Uno está cambiando aquí y no nos damos cuenta. Y nuestro cuerpo sigue el curso de cambios. Hay otros cambios que definitivamente como cristianos estamos llamados a hacer, que son muy importantes para poder ver esas bendiciones en nuestra vida. Es importante hacer ajustes para esos cambios también, ajustes que tenemos que hacer, a veces con sacrificio, pero que son importantes también para que se produzcan todos aquellos frutos buenos, por llamarlo de alguna manera, que van a generar. Así que vámonos a Romanos 12, el cual siempre yo hago muchas oportunidades, he hecho mención del versículo 1 y el versículo 2, pero hoy vamos a ver gran parte o todo el texto, vamos a dejar para después. Voy a leer apenas algunos versículos y después en el desarrollo seguimos viendo lo demás. Dice así: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros, los unos de los otros. Vamos a dejarlo hasta allí. Bueno, vemos primero, en primer lugar, que nos habla de un sacrificio agradable. Un sacrificio agradable que tiene que ver en lo que nosotros presentamos y el cómo presentamos también. Ese sacrificio que hace aquí mención Pablo, y que nosotros entendemos de dónde viene del Antiguo Testamento, para qué eran los sacrificios. Es una práctica en la adoración que tenía que ver la adoración a Dios. Así que ese simbolismo, y bueno, también entendemos que esa práctica en el Antiguo Testamento, el sacrificio tenía que ver hoy en día con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esa actitud es una actitud de adoración, en términos generales. Ese sacrificio que me habla aquí, que debe ser mi propio cuerpo como sacrificio entero. Se habla de un sacrificio vivo,
que presentéis vuestro cuerpo. Ese cuerpo incluye mi alma, mi mente, todo mi ser. Todo mi ser. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que nos dice, ¿qué debemos presentar? Y también cómo debemos presentar ese sacrificio, que sea santo. Ahora, para que sea agradable a Dios tiene que ser santo. Santo. ¿Cómo es nuestra vida en estos momentos delante del Señor? ¿Verdaderamente me estoy dejando yo como un sacrificio vivo de la presencia del Señor? ¿Me estoy ofreciendo así? ¿O estoy ofreciendo parte de mi cuerpo? Cuando la palabra me dice que es todo el cuerpo, porque dice vuestro cuerpo en sacrificio vivo, absolutamente todo, que es vuestro culto racional. Hacerlo con entendimiento. ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿A quién se lo estamos haciendo? ¿A quién se lo estamos dando? ¿A quién se lo estamos dedicando? Como parte de una buena, genuina adoración. Ahora, esto me lleva también que si yo estoy presentando mi cuerpo y lo estoy presentando santo delante de Dios, apartado de lo malo, y para estar apartado de las cosas malas es porque estoy aferrado al Señor, no hay otra manera. El día que yo me suelte del Señor es porque estoy en el otro lado, en el lado malo. Eso es así, no hay punto intermedio. Eso no existe en la palabra. O lo bueno o lo malo, no hay punto intermedio. Así que si yo estoy aferrado al Señor, estoy entonces siendo agradable a Dios. Y entonces me está llevando también a lo que dice el versículo 12:2. No conformarme con las cosas que son basura. Porque dice, no conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Número 1, presentar mi cuerpo santo, agradable a Dios. Para eso no me debo conformar a este siglo o a las cosas de este mundo. Una cosa enlaza a la otra. Ahora, conforméis, ¿entendemos lo que es conformarse? Nosotros nos podemos conformar con un trabajo donde me pague un poquito. Nosotros nos podemos conformar de repente si como mucho con un poquito de comida. Siempre queremos lo mejor, porque el conformismo viene siendo similar a una resignación inclusive, según el diccionario. Hay una similitud, conformidad, está conforme con algo. Me dice, no os conforméis a este mundo, a este siglo. Según el diccionario, es una práctica de quien fácilmente se adapta a cualquier circunstancia de carácter público o privado, que fácilmente se adapta al mundo, le entra, está bien, engrana con el mundo. Ahora, cuando eso sucede es porque no hay entonces nosotros un camino de santidad, al cual debemos estar apartados. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque cuando el mundo se nos hace fácil porque estamos simpatizando también con esas cosas, con todo lo que Él trae. No es que no vivamos en Él, no es que no nos movamos en Él, como dice la palabra, pero mucho cuidado con simpatizar con aquellas cosas que el Señor desecha, que es donde está el gran problema. La palabra en 1 Juan 5:18, para ver qué cosas me dice en cuanto a conformarnos con el mundo. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Eso es lo que se consigue en el mundo, el príncipe de la tiniebla, el maligno. El 1 Juan 5:19 sigue diciendo, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que conformarse con este mundo es conformarse también con el que está gobernando ese mundo, ese príncipe de las tinieblas. Simpatizar con ese mundo es simpatizar con ese príncipe de las tinieblas, con lo malo.
Santiago 4:4 me dice: no lo voy a esperar, mis hermanitos, ¿ya? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que el Señor no nos da allí una media tinta para que andemos y no andemos, sino que dice, si o estás conmigo o estás en contra. Gálatas 1:4. Vamos a ver según la palabra cómo este siglo o el mundo va por el mismo orden, ¿no? La misma idea. Gálatas 1:4 me dice, el cual, hablando de Jesús, el cual se dio a sí mismo por nuestro pecado para librarnos del presente siglo bueno. ¿Qué dice? Del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre. Ahora, fíjense cómo entre algunos versículos, cómo nos describe qué es este mundo y cómo podemos simpatizar con algo que nos dice la palabra que es malo, que gobierna el enemigo de las almas. Cuando yo me estoy conformando a este siglo, estoy simpatizando con todas aquellas cosas que la palabra está desechando y que le dicen malo. Por eso el Señor decía, sed salvo de esta generación perversa. Sed salvo de esta generación perversa, hablando del mundo. Así que, ¿por qué decidir entre el dolor? ¿Por qué decidir entre el engaño? ¿Por qué decidir contra todas aquellas cosas que son contaminantes y van a estropear nuestro porvenir, las bendiciones? Alguien dijo por allí, por cierto, que cuando, esto lo he mencionado muchas veces porque veo como algunos son muy seguidores, pero seguidores de aquellos que se derriten por personas que tienen exitosas, que sí que el de Facebook, el del LinkedIn, que es este Ray Hotman. También cuando lo escuchan hablar, wow, ese tipo es exitoso, es victorioso, déjame escucharlo para ver qué copio de él. Déjame escucharlo a ver qué saco provecho de él para aplicarlo a mi vida. Y él dijo una frase que dice, la forma más rápida de cambiarte a ti mismo consiste en estar con personas que son como quieres ser tú. La forma más rápida, repito, de cambiarte a ti mismo consiste en estar con personas que son como quieres ser tú. Ahora, ¿cómo quieres ser tú? Fíjate. Porque el mejor ejemplo lo podemos tomar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres ser como Jesús? Si quieres ser como Jesús, todas aquellas habladerías quedan atrás. Y verdaderamente vamos a ser personas victoriosas, vencedores. Pero escuchémonos. Tenemos que escuchar. No prestemos oído, mi hermano, para estas cosas que son tan vanas. Cuando el Señor mismo nos dio un ejemplo de victoria en medio de todas las cosas. Pues todo va relacionado con la economía. Si vemos que una persona le da bien con la economía, se vuelve bueno, entonces lo escuchamos y sacan libros y leo los libros, me como los libros, porque todo está allí, todo gira a veces alrededor de estas cosas. Pero la mayor victoria la tuvo el Señor Jesucristo. En Apocalipsis 6:1, 6:2 me dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo. ¿Y qué más? Y para vencer. ¿Habrá mayor victoria que esa, que la del Señor Jesús? Salió venciendo y para vencer. Salió venciendo y para vencer. Así que el mayor ejemplo del Señor Jesucristo nos lo da el Señor Jesucristo, que venció la muerte. Fijamos su ejemplo. Así que lo contrario de conformarse es
¿Ah? Ser activo, actuar, seguir adelante, luchar. Me dice en 12:2 entonces, no conforméis a este siglo, y me dice qué debo hacer para no conformarme a este siglo. Me dice, si no, escuchen el si no, transformaos. Debe haber una transformación que estábamos hablando precisamente en el grupo de bautismo. Tiene que haber una transformación en mi persona, en cada uno de nosotros si hemos aceptado a Cristo. Tiene que haber una transformación. Algo que diga, soy de Jesús. Algo que diga, Jesús vive en mi corazón. Algo que diga, tengo la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Sino transformados, ¿por qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo viene esta regeneración? ¿Cómo se produce? Bueno, un versículo que me dice, el que roba no robe más. Guapo, allí me está dando, si una persona tiene esa mala maña y viene al Señor, ya la palabra me dice, mira, esto que estás haciendo no lo vas a hacer más. Verá, me voy transformando y poniendo en práctica aquellas cosas que el Señor me dice que no haga o que haga. Y cuando yo llevo eso a mi mente, cuando yo leo la palabra, cuando yo escucho lo que el Señor me está diciendo y lo pongo en práctica, se va viendo una renovación de la forma de entender las cosas. Esto lo hemos dicho en otras oportunidades. Entendimiento. En Efesios 1:17 al 18, dice así, ¿lo tienes? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Dónde? ¿En qué? En el conocimiento de Él. En el conocimiento de Él. Haciendo que, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y esta partecita es muy importante. Porque dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Si está alumbrando, quiere decir que antes estaba ¿en qué? En oscuridad. ¿Y se puede ver algo en oscuridad? No. Así que el Señor, esa luz en nuestro entendimiento hace que la forma de ver las cosas sean diferentes. Sea muy diferente, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza, la gloria y su herencia en los santos. Y dice Colosenses 3:10, anótalo por allí si quiere, porque es un versículo nada más. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, ¿hasta cuándo? Hasta el conocimiento pleno. Y revestidos del nuevo ¿qué? El nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta el 100% del conocimiento. Nos vamos a ir renovando. Qué importante. Qué importante esto que estamos haciendo, el estudio de la palabra. Qué importante son las clases. Qué importante la lectura de la palabra en sus hogares. Es importante. Pero se hace y se afirma en nosotros cuando viene la práctica. Y nos vamos renovando. Y esa renovación nos lleva a aceptar cada vez más y a entender, o a veces no lo entendemos, sino que aceptamos entonces la voluntad de Dios como lo mejor para nuestra vida. Y aprendemos a descansar en ello. Aprendemos a descansar porque sabemos en quién estamos confiando. Le conocemos más. Y dice el mismo 12, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Así que, ¿cuándo vamos a comprobar nosotros la voluntad de Dios? Si es buena para mí, si es perfecta para mí, si es agradable para mí,
cuando estoy en entendimiento, cuando voy transformándome, es que viene todo eso entonces a mi vida. La voluntad de Dios, entonces disfruto esa voluntad de Dios. Puedo descansar en esa voluntad de Dios. No veo imperfección en lo que Dios está haciendo en mi vida o alrededor, sino confío en ello. Entendemos también que somos un solo cuerpo, porque nos sigue diciendo también la palabra lo siguiente, y que ser un solo cuerpo nos lleva a estar en unidad. Eso que pasó el viernes, que vimos la gloria del Señor actuando allí, es porque hay un equipo de trabajo unido. Hay unidad en el mismo sentir, en el mismo espíritu, con el mismo propósito. Dice el 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que este tipo de diferencia, del mayor concepto que podamos tener, que yo me la sé toda más una, que yo soy mejor, que yo hago esto dentro de la iglesia y por eso me siento mejor, por el don que tengo, ese tipo o cualquier otra diferencia que pueda haber, los llamados roces que pueda haber dentro de la iglesia, todo eso tiene que estar echado afuera. Nosotros debemos entender que estamos llamados a trabajar juntos. Recuerden que van en el mismo orden el texto. ¿Ok? Van en el mismo orden. Sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque, dice el 4, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Sin embargo, mis hermanos queridos, porque no tengan la misma función, no por eso dejase de ser cuerpo. No por eso deja de ser cuerpo. Está en el cuerpo. Y dice sí. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Pegados allí, conectados allí. Usted no llega a su casa y se quita la cabeza, la deja a un lado mientras va a hacer otra cosa, o ay, estoy cansado y se quita las piernas y las pone por otro lado y se va a hacer otra cosa. No, está allí. Y si tienen las piernas cansadas y el resto del cuerpo no, bueno, está pegado allí sus piernas cansadas, y para descansar tiene que sentarse con todo su cuerpo o acostarse con todo su cuerpo. A todos lados andamos con Él y debemos entenderlo así para trabajar juntos siempre, entendiéndolo, recuerden, entendiendo qué somos, a qué fuimos llamados, para qué fuimos llamados, qué es nuestro deber, qué los dones, aquí estamos hablando de los dones, por qué vienen los dones, a quién son dados los dones, tenemos los dones, qué debemos hacer. Entendemos también nuestras capacidades. Poner a producir lo que Dios nos ha dado, eso es lo que dice el texto. No puedo decir más nada que lo diga el texto. Romanos 12:6 al 12:8. Me dice que no vamos a ahondar sobre los dones en esta oportunidad, no vamos a ahondar sobre ellos. Pero sí me sigue diciendo entonces, me dice lo que no debo hacer, tener más alto concepto de sí mismo, porque esta diferencia debemos dejarla de afuera. Me dice entonces las capacidades que tengo para ponerla en práctica. Romanos 12:6 al 12:8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Cada quien en lo suyo, es lo que me dice el texto. Cada quien en lo suyo, en humildad, pero cada quien en lo suyo. Y me habla entonces del amor en el 12:9 y 12:10. Qué importante es este versículo también del amor. Porque la palabra también me dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Y si se enfría el amor, mis hermanos, ahí hay falta de perdón, ahí entra la discordia, ahí entra mucho la falta de unidad, muchas otras cosas se van a ver afectadas también. Por eso que el amor debe prevalecer ante que todas las cosas. Pero no el amor mío, sino el amor de Dios en mí. Como he comentado en otras oportunidades, usted se va al Nuevo Testamento, cuando habla de la iglesia, en ese texto que habla del amor, usted no va a encontrar el amor filial allí, sino va a encontrar la palabra amor en el griego es el ágape que va a encontrar. Y el amor ágape es el amor de Dios. Y cuando me habla la palabra ama a tu hermano, está diciendo ágape a tu hermano. O sea, el amor de Dios en ti sea el que ame a tu hermano. Como creyente, tú y yo debemos tener ese amor en nosotros. Porque Cristo está en nosotros. Amén. Así que bueno, vemos entonces en el 12:9 que me dice, el amor sea sin fingimiento. Y sigue, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. El amor sea sin fingimiento, que seamos transparentes. Que no estoy diciendo te amo mucho, mi hermano, te doy un abrazo y entonces estoy de repente dándole a la sin hueso de la forma menos adecuada, ¿verdad? A través del chisme, a través de la murmuración. Sea sin fingimiento, aborrecer lo malo porque esto no es bueno, seguir lo bueno. E insiste en el 12:10, amaos los unos a los otros, con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, o sea, respetándonos y honrándonos mutuamente. Mutuamente, no importa la familiaridad, qué tan hermanito sea, siempre tiene que ver el respeto y la honra de unos a los otros. En 1 de Pedro 1:22, pueden buscarlo por favor, al 23, dice el 22 al 23, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Hace también énfasis otra vez. ¿Será que se pusieron de acuerdo? ¿O será el mismo Espíritu llevando a esto y guiando hacia una conducta que nosotros debemos tener, como ya sabemos, ¿verdad? Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, y para eso hay que tener un corazón puro. Y dice después, punto y coma, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, para que se cumpla lo que está hablando en el 1:22, el amor fraternal no fingido, me dice en el 23 que siendo renacidos. Así que para experimentar eso es porque somos renacidos en el Señor y tenemos cómo experimentar entonces ese amor fraternal. Amarnos los unos a los otros. ¿Cuántos de estos somos renacidos? Amén. Ay, dos aquí, una, María. ¿Cuántos somos renacidos? Amén. Somos renacidos del Señor, mi hermano. Es bueno que entendamos esto porque es para ponerlo en práctica también nosotros, entendiendo quiénes somos nosotros. Estamos hablando aquí de entendimiento. Estamos hablando de un sacrificio vivo que es en nuestra vida, pero si no entendemos por qué debemos hacerlo, a nivel individual, pero también como iglesia debemos hacerlo, entenderlo. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno, me dice en el 12:9. Aborrecer aquello que es tóxico para nuestra vida, tóxico para la familia, tóxico para la iglesia. Aborrecer todas aquellas cosas. ¿Y de dónde vienen esas cosas? ¿Vienen de Dios? ¿De dónde más? Si no hay punto intermedio.
Pero no solamente le vamos a echar la culpa al mundo, ¿no? y a Satanás, también nosotros mismos, la carne. Es una lucha constante con la carne, es una lucha, por supuesto que lo es. Pero mi hermano, en Cristo podemos tener la victoria, y eso va más allá que palabras, es práctica, es buscarle, es postrarse a sus pies, entendiendo que de Él podemos aferrarnos y que Él nos da la salida. Nadie puede servir a dos señores. Entendemos que servimos al Señor del universo, porque dice en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Y esa palabra ferviente, esto ya lo vimos en un estudio, ferviente es la palabra en griego llamada seo, y significa estar caliente. Está caliente como una olla en ebullición, caliente. Estamos así calientes, calentico, que nos toquen y que se quema la gente. ¿Sí? Pues es así como lo dice la palabra. Ser ferviente, anhelante de las cosas del Señor. Hermano, a veces podemos en la iglesia estar en una etapa no de ferviente, de caliente, sino una etapa de agua tibia. Y el agua tibia pues se puede o terminar de enfriar o puede hervir. ¿Qué nos conduce hacia eso? La decisión que nosotros podamos tomar. Ser conformista, como vimos en el segundo versículo, o entender, renovar nuestro entendimiento, como hemos estado viendo en qué cosas nos dice la palabra que debemos renovarnos. Entendemos que la gloria venidera pues es grande. Dice, nos da fuerza para seguir adelante. Romanos 12:12 nos dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza. Y estar gozoso en la esperanza, mi hermano, cuando estamos gozosos en la esperanza, es porque entendemos que entendemos lo que nos espera. Entendemos quién nos espera. Gozosos en esa esperanza, aún sufriendo una tribulación, pero tenemos una esperanza que nada ni nadie nos puede quitar. Sufridos en la tribulación, eso sí, constante en la oración. Si nos soltamos del Señor, nos fregamos. Así gozosos, sufridos cuando tengamos que sufrir, pero nadie nos va a quitar la esperanza, pero manteniendo una constante oración, manteniéndonos aferrados al Señor en cualquier terreno. En Romanos 5:1, vamos un poquito para atrás. Al 5:3. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe, otra vez, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ahora fíjense, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pero dice, porque en el 2, porque tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Yo creo que, y eso lo repito hasta el cansancio, porque estamos viendo cómo continuamente el panorama mundial está cambiando en todos los aspectos. En todos los aspectos. Ahorita, hace ya 2 semanas atrás, se lo comenté,
En Inglaterra, pues, y en Europa, recomendaron tener en algunos países, tener su comida, tener linterna, tener ese tipo de cosas por cualquier evento que pudiera pasar. El evento que ellos dicen es, bueno, un terremoto, agua, pero realmente es por una guerra. Y una guerra de magnitudes grandes, porque ya se está hablando de bombas atómicas o nucleares. Y eso es lo que ha salido del escenario. Así que hay algunos acontecimientos que nos hablan más del desmoronamiento que hay moral tan grande, que nos habla a nosotros de la venida del Señor está cerca. Alguien me dijo, sí, pero es que siempre se dice lo mismo. Bueno, pero es que antes, 10 años atrás, no estaba tan cerca como ahorita. Y hoy está más lejos que mañana. A lo mejor viene hoy, el mismo el Señor. Entendemos también que debemos de guardar nuestra boca. Romanos 12:14. Bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. Bendecid a los que os persiguen y bendecid otra vez y no maldigáis, no maldigáis. Esto se dice muy fácil, mi hermano, pero qué difícil es de repente guardarse la boca cuando alguien, tú sabes que te está echando broma y cosas injustas y uy, tú no sabes, uy, Señor, ayúdame porque es que se me va a salir. Pero comenzamos, ¿cómo logramos nosotros eso? Bendecir y no maldecir. Tenemos que ir nuevamente al primer versículo y al segundo versículo. Sacrificio vivo y renovando mi entendimiento. No hay otra. No hay otra forma de hacerlo. En 1 Pedro 3:8 y 3:9 me dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo, escuchen la palabra, sabiendo, cuando me habla de sabiendo, ¿me está hablando de qué? De conocimiento, de entendimiento, que estamos viendo en el versículo 2. Entendiendo o sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición, para que entendáis lo que te espera, para que entendáis eso, y una vez entrando en ese conocimiento, no maldigas. Bendice, no devuelvas mal por mal. Si tú me haces esto, ahora yo te hago lo otro. Si tú no haces esto, yo no hago lo otro. Y así nos ponemos, estamos en una lucha allí. Mal por mal. Si Jesús y el Señor fuera así con nosotros, mi hermano, ¿qué no pasaría con nosotros? Gracias al Señor por su misericordia. Porque si no fuéramos consumidos. Entendemos que debemos ser empáticos, según me sigue diciendo el texto, Romanos 15:16. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no sois sabios en vuestra propia opinión. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Cuántas veces somos empáticos? ¿Cuántas veces podemos ser apáticos? Indiferentes. Indiferentes no solamente por el que está llorando, por el que está sufriendo. Indiferentes en la obra del Señor. Apáticos. El Señor nos llama a ser empáticos. Hay momentos de alegría, gózate. Hay momentos de tristeza, gózate. Hay momentos de necesidades también dentro de la iglesia. Sé empático. O el que tienes a tu lado, empático. Unánimes, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, que esto es una lucha también que no voy a alargar esa partecita, ese versículo, porque caeríamos completamente en una prédica aparte. Y dice el 17, Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres.
El 1 Corintios, ya vamos a terminar, mis hermanitos, 6:7 dice: hablándonos de alejar todas aquellas cosas y ser empático. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados. ¿Por qué no hacerlo en pro de la iglesia? ¿Por qué no hacerlo en pro de la unidad? ¿Por qué no pasan las cosas entendiendo que eso va a traer unidad y no va a traer problemas entre la iglesia? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no pasamos la ofensa? Y dejar que las cosas sigan su rumbo. Y ser empático con las cosas del Señor, con la obra del Señor. Hermanos, nosotros mantenemos la obra andando con la ayuda del Señor. Si el Señor no fuera la cabeza, pues, ¿qué sería? Pero la actitud de cada uno de nosotros, en todo lo que hemos mencionado, es muy importante para que haya una transformación, una renovación en cada uno. Pero como cada uno es parte de la iglesia, porque somos miembros de la iglesia, esa renovación viene también en toda la iglesia. Entendemos que vencemos en el 20 y 21 y finalizamos. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego montonará sobre su cabeza. Y dice: no seas vencido de lo malo. No seas vencido de lo malo, sino vence ¿con qué? Con el bien el mal. Sino vence con el bien el mal. Sino vence con las cosas del Señor, porque el bien está en el Señor, porque toda buena dádiva, todo don perfecto viene ¿de dónde? De arriba del Señor. Así que si estamos nosotros con el Señor, podemos vencer el mal, pero que no seamos vencidos nosotros por el conformismo, que no seamos vencidos, sino podemos vencer con ayuda del Señor, siempre, mi hermano, siempre que el Señor lo ha ofrecido, venciendo con el Señor, o con lo bueno, lo malo. Así que tenemos las herramientas, debemos entender, debemos transformarnos a través de nuestro entendimiento en todas estas cosas que menciona la palabra. Cómo funciona la iglesia, para qué, cómo funciona, qué hago yo para que la santidad, para que el Señor me llama, porque mi vida tiene que ser un sacrificio, porque el Señor me lo pide, qué debo hacer para ello. Entender el porqué de las cosas, no solamente hacerlas, sino por qué las estoy haciendo. Es tan necesario para poder prevalecer. Es muy necesario, mis hermanos, que lo entendamos. Así que en el día de hoy, nuestros cuerpos, cada uno de nosotros, realmente lo rinda delante del Señor como una ofrenda que sea agradable, entendiendo que debemos revisar nuestra forma de hablar, de conducirnos, nuestra forma de pensar en lo que hacemos, lo que hacemos en la iglesia, cómo actuamos en el trabajo, si estamos haciendo un ejemplo. ¿A qué ejemplo nos estamos aferrando nosotros? ¿A quién estoy buscando parecerme yo? Verdaderamente lo deseo, porque si hay ese deseo, mi hermano, lo podemos alcanzar. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. Si salimos de aquí hoy, acuérdense que la palabra habla de cambios. Y es la palabra que hemos escuchado, como esto es la palabra que siempre, bien sea por la lectura, no causa mella en mí, estoy saliendo igualito.
si no provoca nada de mella en mí, entró por un oído y salió por el otro. No estoy siendo retenedor de la palabra. Y si no estoy siendo retenedor de la palabra, van a pasar los años y vamos a seguir siendo cristianos de domingos. La palabra tiene que causar un efecto en mí. Señor bendito, Rey de los cielos, te alabamos. Alabado sea tu bendito nombre, Señor, Señor y Rey de Reyes. Gracias por tu palabra bendita, Señor. Gracias porque tú quieres una transformación genuina en nosotros, Señor. Y solamente está en ti. En esa presencia tuya, Señor, que crezca en nosotros y nosotros podamos menguar. Porque a la medida que nosotros menguemos y que tú crezcas en nosotros, vamos a ver cambios. Pero no solamente nosotros, nuestra familia lo va a ver en nuestro alrededor, Señor. Que tú seas el ejemplo en nuestras vidas. Que podamos buscarte cada vez más, Señor, aferrándonos. Que es una necesidad. Que vivimos momentos, Señor, difíciles. Oh, Señor, que no nos dejemos vencer por lo malo, sino podamos vencer por lo bueno, lo malo, Señor. Que seamos victoriosos, Señor bendito. Te lo suplicamos, te lo imploramos. Te necesitamos tanto, Señor. Ayúdanos a no ser autosuficientes, a creernos, Señor, que nada nos va a derribar, Señor, en nuestra firmeza, para que podamos depender de ti cada día más. Todos necesitamos de ti, Señor. Todos necesitamos del crecimiento. Ayúdanos que este cuerpo, Señor, que este cuerpo se vaya regenerando cada vez más. Que este cuerpo sea un sacrificio completo, Señor, para ti. Agradable delante de ti, Señor. A que podamos vivir esa vida santa que tú demandas de cada uno de nosotros. Te lo rogamos, bendito Rey, en tu precioso nombre. Amén.